Unos años, San Luis Potosí presumía de ser uno de los estados que se mantenía ajeno a la realidad que alcanzaba nuestro país en materia de inseguridad. En San Luis Potosí parecía que no pasaba nada y se presumía que no pasaba nada, que teníamos otros indicadores distintos al del resto de la República Mexicana. Sin embargo, también se advertía por parte de los expertos que esta realidad tarde o temprano nos iba a alcanzar y que teníamos que estar preparados. Y parece que no fue así, que no alcanzamos a prepararnos para lo que veíamos que estaba sucediendo en los estados vecinos a territorio potosino. Tan fue así que la incidencia delictiva ha aumentado de forma considerable en territorio potosino, y no solo eso, sino que vemos hoy situaciones pues que antes no veíamos, a las que no estábamos acostumbrados y que hoy lamentablemente poco a poco nos hemos ido acostumbrando al tema de las ejecuciones, al tema de las balaceras e incluso, bueno, pues lo que sucede este fin de semana, a errores en la estrategia en materia de seguridad que están costando vidas. El asesinato de una niña de 9 años a manos de la Guardia Nacional, esa que tendría que estar para darnos seguridad, esa que tendría que estar para cuidarnos, para protegernos, bueno, pues que lamentablemente ataca a una familia y que termina arrebatándole la vida a una niña de 9 años. El Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO ha estado monitoreando justamente cómo se pinta nuestro país en materia de inseguridad. Y yo le agradezco mucho a Víctor Gómez, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, que nos tome la llamada. Víctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarte. Gracias por tomar la llamada, Víctor. Y primero preguntarte esta parte, a ver, ¿qué es exactamente lo que ustedes toman en consideración para pues dibujar justamente cómo está el escenario en materia de inseguridad en nuestro país? Sí, mira, esto forma parte de un ejercicio mucho más amplio. Sí. El IMCO lleva prácticamente 3 décadas haciendo mediciones de competitividad, y para la medición de competitividad utilizamos diferentes subíndices. Los subíndices tienen como objetivo analizar diferentes aspectos de competitividad de manera específica para que sean de referencia para el análisis. Dentro de los 6 subíndices que utiliza el IMCO de acuerdo a su nueva metodología, uno de ellos tiene que ver con el Estado de Derecho, es decir, qué condiciones en materia de seguridad pública, de reglas del juego, de diferentes aspectos de percepción de inseguridad, tanto datos duros como los que señalabas, algunas mediciones de delitos observados, como blandos, es decir, cómo percibe la población el tema de seguridad. Y esto es relevante para la competitividad porque cuando hablamos de la capacidad de las entidades para atraer, generar o retener inversión y talento, pues estamos hablando de condiciones que son muy relevantes para las empresas que están buscando destinos para llevar su inversión, pero también de las personas que están decidiendo dónde vivir y dónde desarrollarse profesionalmente. Entonces, por eso se vuelve relevante la medición del Estado de Derecho dentro del análisis de competitividad que hacemos. Ahora, me quiero detener justo en esta parte, Víctor. ¿Qué tanto pesa el tema de la inseguridad al momento de tomar las decisiones de las inversiones? San Luis Potosí está apostando por convertirse en un clúster automotriz, en un clúster logístico, pero el mismo clúster automotriz nos lo ha advertido, que han tenido problemas para poder traer a su talento porque tienen miedo, porque saben de las condiciones de inseguridad que se viven en nuestro país. Hoy el autotransporte de carga señala a San Luis Potosí y a las carreteras que lo comunican también como una entidad donde pues hay focos rojos encendidos pues en materia de seguridad. ¿Qué tanto impacta este tipo de cuestiones justamente en la competitividad que pueda tener nuestro estado? Son muy relevantes. Nosotros medimos 6 aspectos que son importantes para la competitividad. Uno de ellos tiene que ver con innovación y economía, es decir, cómo se comportan los sectores de la actividad, cómo crece la economía, cómo se reparte ese crecimiento entre la población en promedio. También es relevante en las condiciones ambientales y de sociedad, materia de salud, educación. Lo mismo aspectos de institucionalidad, qué tan democrático es el arreglo, qué tanta participación ciudadana existe en aspectos de uso de los recursos públicos, cómo es transparente la autoridad en revelar el uso de los recursos públicos. Y también es relevante el tema de la infraestructura, la calidad y el acceso a la infraestructura es un tema que también es relevante para la inversión, y añade a eso el tema del Estado de Derecho, ¿no? Nosotros utilizamos un total de 50 indicadores diferentes bajo estas métricas, que lo que hacen es darnos una medición transversal entre todos los estados, entre todas las entidades, que nos permite compararlos o arrojar un ranking que justo los ordena pues de acuerdo a las características que buscan los inversionistas.
Ahora, ¿cuál es la realidad de este país? En este mapeo de la inseguridad, ¿cuáles son los estados que están viviendo la mayor problemática y cuáles son, digamos, los que están logrando mantener una cierta estabilidad? Al final de todo, esto es relativo, es decir, es cómo se comparan las 32 entidades entre sí. Lo que hemos visto es que en los últimos 10 años ha habido un aumento importante en la inseguridad, en los niveles de violencia en el país. Y en los últimos 2 años hemos visto cierta reducción de esos niveles. Sin embargo, comparadamente contra lo que ocurría hace 8 o 10 años, pues sí tenemos niveles de violencia relativamente más altos, ¿no? En la mayoría de los delitos. ¿Cuál es la realidad de los estados bajo esta perspectiva? Bueno, pues tenemos como las entidades más competitivas en materias de Estado de Derecho al estado de Coahuila, al estado de Campeche y de Baja California Sur. Y en último lugar, estados como Zacatecas, Guerrero y Morelos. Y esto se debe a que en los 7 indicadores que utilizamos para medir temas de seguridad, pues la posición relativa de estas entidades, en el caso de las que están más arriba es mejor, y en el caso de las que están más abajo, pues se quedan rezagados. ¿Cómo está San Luis Potosí en este escenario? Nosotros medimos 7 variables. San Luis Potosí ocupa el lugar 21 entre las 32 entidades en tema de competitividad en Estado de Derecho. Y esto se debe a que la mayor parte de sus indicadores tienen un desempeño pues relativamente de medio a bajo. En materia de homicidios ocupan la posición 18 a nivel nacional, en robo de vehículos la 21, en agresiones a periodistas la 24, y quizás de las mediciones en las que salen mejor posicionados es en los delitos no denunciados, la cifra negra de delitos que ocupan el número 12, aunque hay que pues reconocer que es un número que es muy alto para todo el país, ¿no? Claro. San Luis Potosí ocupa lugar 12 con un 89% de delitos que no se denuncian, y eso le da para estar en el lugar 12, ¿no? De tal manera que los niveles más bajos se acercan al 85-82% en el país. La verdad es que es un número muy alto, pues, para todas las entidades. Ahora, me preocupa mucho justo esta parte, porque, a ver, en el resto de los indicadores puede haber, digamos, una situación pues no tan grave para San Luis Potosí, pero si tomamos en cuenta que muchos de los delitos no se están denunciando, esta situación podría ser distinta, ¿no, Víctor? Es decir, que algunos de los delitos, obviamente, en el tema de homicidios y otras cuestiones, pues a final de cuentas saltan a la luz, se tiene que tener conocimiento por parte de la autoridad, pero que en el tema de robos, que en el tema de secuestros, que en el tema de extorsiones, no se esté mostrando la realidad de lo que está sucediendo en San Luis Potosí. Es una realidad compartida por todas las entidades a nivel de datos, que es lo que hacemos en el INCO. Es un reto en sí mismo, claro. Pues la selección de los indicadores. Nosotros iniciamos el análisis de estos indicadores con algunos expertos en seguridad, y pues lo que nos comentaban es que la mayoría de las cifras de medición de delitos no son confiables, precisamente por el tamaño de la cifra negra. Es cierto que indicadores como los homicidios o el robo de vehículos son de los más fidedignos para reflejar la realidad que están viviendo las entidades, pero no dejan de ser imprecisos. Todos somos conscientes del tema de los desaparecidos y de las fosas clandestinas, que pues dificulta la medición de los homicidios. Y en el caso de robo de vehículos, pues el hecho de que las personas tienen que denunciar el robo para poder hacer el cobro de las pólizas de seguro, pues lo acerca un poquito más que otros delitos, pero no deja de haber una cifra negra, ¿no? Entonces, parte del proceso fue seleccionar los aspectos de medición de la inseguridad que reflejaban las menores cifras negras, pero eso no significa que no exista. Ahora, San Luis Potosí tiene una vecindad con un montón de estados. Esto le da un plus en el tema de logística, en el tema de conectividad, pero le significa una amenaza en materia de seguridad, porque así como está colindante con entidades que tienen pues mejores resultados en materia de seguridad, también tiene colindancia con estados que tienen peores resultados, como es el caso de Zacatecas, ni más ni menos, el más inseguro, de acuerdo a este diagnóstico, pues es vecino de San Luis Potosí. ¿Hay un riesgo por esta vecindad? Al final de cuentas, las mediciones a nivel estatal, pues es un tema de registro, ¿no? Al final de cuentas, pues si ocurre un homicidio en municipios que están cerca de determinados clústeres, pues se registra
por temas de contabilidad en determinada entidad. Claro. Pero digamos que los riesgos pues son altos, ¿no? O sea, tienes una entidad como Coahuila, que también colinda con Zacatecas y que tienes al mejor estado en materia de seguridad pública de acuerdo con este ensayo, y tienes al peor, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con pues las actividades que están haciendo desde el punto de vista de seguridad las autoridades a nivel local, las estrategias que tienen, el aprendizaje, ¿no? Digo, Coahuila es un estado que desafortunadamente entre los años de 2008 y 2012 vivió pues una época de enorme inseguridad. Sí. Hay algunas anécdotas muy lamentables en municipios como Allende, por ejemplo, ¿no? Donde se vivieron hechos pues muy atroces, y pues digamos que eso le ha permitido a las autoridades, al sector empresarial, a la población, pues encontrar la manera de construir nuevas maneras de desarrollar estrategias de seguridad. Y entonces, pues sí, a nivel regional existen estos riesgos, pero desafortunadamente es una realidad que en el país está bastante extendida. ¿Qué tanto depende de la estrategia nacional y qué tanto depende de la estrategia local? Con esto que mencionas el caso de Coahuila. La estrategia nacional está más ligada a delitos del fuero federal, obviamente temas como homicidios, obviamente el tema de combate al crimen organizado, y la estrategia local tiene que ver más con delitos del orden del fuero común. Todos sabemos que hay un reto enorme en materia de procesamiento del todo el aparato judicial, sobre todo a nivel de las fiscalías, que son responsabilidades de los gobiernos locales. Digamos que es difícil cuantificar un porcentaje de responsabilidad. Lo que sabemos es que es una responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno. Víctor, buenos días, te saluda Edson Pérez. Preguntarte, con los datos y la información que ustedes tienen, ¿ven a San Luis Potosí que esté mejorando, que a futuro, si se trabaja, se pueda mejorar en materia de seguridad, o que estamos empeorando? Y en todo caso, que estemos empeorando, ¿qué deberíamos de hacer como sociedad, pero también qué deberíamos de exigirle a las autoridades, en lo cual ya deberían de estar trabajando? ¿Qué tal, Héctor? El propósito del índice pues, es hacer una medición del año. Este año nosotros actualizamos la metodología e hicimos una comparación con respecto al año anterior. Si lo hacemos bajo la misma metodología, vemos cierta mejora en el subíndice de derecho marginal, pero pues esto quiere decir que pues la tarea es bastante grande, ¿no? Como te decía, la posición de San Luis Potosí en este tema es la 21, estás por debajo de la media tabla. La medición entre los estados que se encuentran entre los lugares más o menos 14 a 20 es bastante volátil, porque son mucho más susceptibles, digamos, a la mejora que tengan otras entidades o al deterioro que pueda sufrir otros estados. Aquí la verdad es que lo que se vuelve pues más importante es ponerle atención a los temas que son asequibles para la entidad, ¿no? Y en el INCO nosotros, en colaboración con los estados que están interesados en ello, pues hacemos ese ejercicio precisamente, ¿no? Nos metemos al detalle de cuáles son los puntos de mejora, de qué manera se pueden mejorar las métricas, y si hay interés en colaborar y en entenderlo, pues podemos hacerlo para tener un diagnóstico mucho más preciso. ¿Qué tendríamos que aprender de esto? Es decir, los gobiernos estatales, al momento de ver justamente estos datos que arroja el IMCO, que tienen que ver, como tú decías, con un escenario mucho más amplio, no sobre el tema de seguridad, ¿qué tendrían que aprender? ¿Qué tendrían que hacer, pues, con estos diagnósticos? Mira, el análisis es muy valioso para el diseño de políticas públicas. Como te comento, pues para las entidades que le ponen atención a estas métricas, pues te pone la realidad de manera muy clara, ¿no? Te muestra los puntos que realmente duelen, porque el objetivo del índice de competitividad es eso, ¿no? Es tomar una radiografía de los puntos que están bien, de los puntos que están mal, y sí, mejorar, porque esto no es un tema no es tema de celebrar un buen resultado, claro, o de castigarse por uno malo. Hay que encontrar esos puntos finos.
y aprender y tomar las estrategias y las decisiones, como bien lo decías. Víctor Gómez, director de Analítica de Datos del INCO, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá nos permitas mantener la comunicación. Finalmente, decirle a la gente dónde pueden dar seguimiento a este tipo de estudios que lleva a cabo permanentemente el INCO. Sí, con mucho gusto. Nuestro portal web www.inco, Instituto Mexicano de la Competitividad.org.mx. Ahí pueden encontrar nuestros análisis de índices. Tenemos índices en materia de competitividad estatal y urbana. Y también muchos otros estudios en materia de energía, género, educación, varios temas, finanzas públicas, información de mucho interés en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, en @INCOMX, pueden encontrar toda la divulgación de información y de contenido basado en datos que nos gusta hacer todos los días. Te agradezco mucho que los compartas con nosotros. Gracias, Víctor. Que tengan muy buen día. Hasta luego.